primer domingo de febrero y la mejor manera de empezar el mes y la mejor manera de empezar la semana siempre es dándole el primer lugar a nuestro Dios en nuestras vidas. Nos vamos a dar cuenta, o ya nos hemos dado cuenta, que cuando lo hacemos así, las cosas son diferentes, aunque pasemos por problemas o dificultades, pero con Dios de nuestro lado siempre todo es mejor. Después de haber cantado unas alabanzas al Señor, vamos a compartir el estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos comentado que este documento es muy importante para los creyentes cristianos porque tiene un contenido de enseñanza fundamental acerca de la salvación que Dios nos ha dado por medio de la fe en su Hijo Jesús. Una salvación gratuita, que no nos cuesta a nosotros, pero que le costó tanto a nuestro Señor Jesucristo cuando derramó su sangre. No nos cuesta obtener la salvación, pero luego el Señor quiere que caminemos con Él como a Él le agrada, lo cual es bueno para nosotros. Y comentamos que la carta de Pablo a los romanos tiene los primeros 11 capítulos principalmente de contenido doctrinal, de enseñanza todo gira en torno a la salvación por fe. Y los tres últimos capítulos de esa sección, capítulos 9, 10 y 11, hablan acerca de Israel, el plan de Dios de Israel. En medio de todo este plan de salvación de Dios para la humanidad, Israel es un instrumento de Dios. Por dureza, temporalmente, han sido desgajados del olivo natural, pero Dios no ha dejado de trabajar con ellos y no los ha desechado, y en un futuro va a volver a injertar a Israel en la raíz del olivo y va a seguir obrando con ellos. Pero bueno, eso fue otro tema. De ahí, la semana pasada empezamos el capítulo 12 de Romanos, desde el capítulo 12 en adelante, y es una parte no tan doctrinal, aunque vamos a encontrar algunos temas que también vamos a comentar, pero más es de la vida práctica recomendada para un creyente cristiano. ¿Qué es lo que a Dios le agrada que hagamos o que dejemos de hacer como creyentes cristianos? O sea, es un contenido más práctico. A algunas personas les gusta más escuchar los mensajes de las cosas prácticas y no tanto los mensajes de las cosas doctrinales. Pero la base doctrinal es importante para que comprendamos por qué es que necesitamos andar o no andar de alguna manera. La semana pasada hicimos Romanos capítulo 1 y 2. El día de hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. El título es Ocupando nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Pero comentaba que la semana pasada habíamos estudiado Romanos 12, 1 y 2. Y en esos dos versículos habíamos visto que la vida cristiana comienza con una entrega total al Señor. Y Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, no es a lo bruto, sino que es bien pensado. La gente inteligente le entrega su vida a Jesucristo y la gente inteligente busca a Dios. Vimos también que la entrega a Dios se expresa por una transformación de nuestra manera de pensar. No se conformen a este mundo, sino que sean renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una transformación de nuestra manera de pensar para ya no ser moldeados a la corriente de todo el mundo, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, lo dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Y ustedes lo saben muy bien. Bueno, ahora en Romanos 12, del 3 al 8, que vamos a ver el día de hoy, Pablo nos va a mostrar algo muy importante. La entrega a Dios no se queda solamente en nuestra comunión con Dios, que es lo más importante, no se queda ahí nomás como una cosa aislada. Imaginemos, ¿a quién le gusta el fútbol? Cuando vemos los partidos, cuando juega Perú, me conecto, yo separo el tiempo, no existe nadie más, solo el Señor. Y mi esposa me dice, ¿cómo están ahí como tontos viendo a un montón de hombres corriendo detrás de una pelota? No le gusta a ella el fútbol, pero a mis hijas sí, a María Gracia y a María Paz también se sientan a ver fútbol conmigo, y a Juan José no le interesa su guitarra nomás.
Pero bueno, nos gusta el fútbol, pero solo cuando juega Perú, porque ya los demás partidos no soy tan hincha. Pero bueno, todos estamos muy familiarizados a cómo es el fútbol. Imaginemos un equipo llega puntualmente al estadio, todos se ponen la camiseta, todos entraron a la cancha, todos escuchan las indicaciones del entrenador, pero cuando empieza el partido, pita el árbitro y nadie se mueve. Y el otro equipo empieza a hacer lo que quiere y el equipo se queda ahí sin hacer nada. De repente por ahí unos están pensando, es que yo no juego tan bien, entonces voy a quedar mal, mejor me quedo quieto nomás. Otros que están ahí en la cancha dicen, ay, a mí me han convocado para jugar con este equipo mediocre y yo soy muy superior a ellos, ¿qué hago acá? Mejor ni me muevo, y se queda quieto. Y otro dice, no, ¿para qué me voy a mover? Mejor que lo haga otro, que otro corra, que otro haga los goles. Y se quedan todos ahí, sin hacer nada. ¿Y cuál es el resultado? Que el equipo está ahí presente, pero no está funcionando. No pasa nada con ese equipo. No es que falte gente, sino que no han entendido el rol y la disposición para jugar. Algo por el estilo, guardando siempre las diferencias, es lo que el apóstol Pablo va a empezar a corregir en Romanos 12, del 3 al 8. Después de llamarnos a una entrega total a Dios, ahora nos enseña que esa entrega se expresa ocupando nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo, pero con humildad, con sensatez, con servicio. Es decir, la iglesia no es una tribuna para espectadores, es un cuerpo donde cada miembro importa y cada función cuenta y los dones que nos da Dios para que lo glorifiquemos y para que nos edifiquemos unos a otros son necesarios también. Vamos al texto desde donde vamos a empezar hoy. Vamos a ver Romanos 12, desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Romanos 12:3. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Pablo comienza diciendo esto, por la gracia que me ha sido dada. Entonces, él sabe que tiene autoridad, responsabilidad también para exhortar a la iglesia, pero no es porque él sea lo máximo, ni porque era un gran maestro de Israel, o porque él había sido fariseo y se había aprendido toda la ley y todos los escritos, sino por la gracia de Dios, por el regalo de Dios que lo salvó y que le dio ese mandato, ese llamado de dirigirse a las iglesias gentiles, a las iglesias cristianas, por la gracia que me ha sido dada. Él no se presenta como alguien superior, sino como alguien que ha recibido una responsabilidad por pura gracia. Y desde ese lugar nos exhorta, les exhortaba a los romanos, y eso fue escrito en el año 50 después de Cristo, por decir, aproximadamente, pero también sirve para nosotros el día de hoy, la exhortación. Hay que vernos de manera correcta delante de Dios. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Así que se trata de no exaltarnos mucho, ni tampoco menospreciarnos. No tener muy alta autoestima. Es bueno tener autoestima. Es bueno tener autoestima. ¿Qué es la autoestima? No es cuando te gustan los autos. Es cuando te preocupas también por ti mismo y te ves de la manera apropiada. Es bueno tener autoestima. Lo que no es bueno es tenerla tan alta que menosprecias a los demás y que te ves por encima de lo que realmente eres. O la soberbia, exactamente. Y como no hay que ir a ese extremo, tampoco hay que ir al otro. Tener muy baja autoestima. No hay que menospreciarnos. O sea, no debemos creernos indispensables o lo máximo, pero tampoco debemos considerarnos, hoy soy un inútil, no valgo para nada, no, ¿para qué vivo? ¿Qué hago acá en este mundo? Y esos pensamientos tan negativos que terminan aplastando a muchas personas. Porque Dios nos ha creado a todos con amor y nos ha creado como preciosas criaturas suyas. Somos un hermoso poema en sus manos, cada uno de nosotros. Así que hay que pensar con sensatez y significa que hay que entender lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos para el Señor y que todo eso proviene de Dios y de su gracia. No ser soberbios. Todo es conforme, dice, a la medida de la fe que Dios repartió. Y eso elimina toda posibilidad de jactancia. Por un lado no hay que jactarse, pero también elimina toda excusa para no ponerse a los pies del Señor o a disposición del Señor.
Imaginemos una casa con un botiquín de primeros auxilios. Ahí está el botiquín de primeros auxilios con todo lo que se necesita. ¿Quiénes saben de primeros auxilios? ¿Qué es lo que necesitas de un botiquín básico? Algodón, gasa, alcohol, pastillas para la fiebre, agua oxigenada, termómetro, sándwiches de pollo. No, eso no viene en el botiquín. Pero todas las cosas para de mayor emergencia, ¿no? Pero imagínense tener un botiquín completamente armado con todas las cosas indispensables y cuando de repente ocurre un accidente y nadie usa el botiquín que está allí, lo dejan cerradito y alguien dice, no, es que yo no sé, no quiero meter la pata, no quiero hacerlo mal. De repente alguien sabe más, pero nadie toma responsabilidad. Después vemos más adelante, pero el problema no es que falten recursos, sino que no se usan los recursos para salvar una emergencia. Y puede suceder así en la vida cristiana, porque Dios ya proveyó capacidades, oportunidades y llamados claros, pero muchas veces por temor, por comodidad, por falsa humildad o porque enterramos lo que Dios nos dio para no usarlo. Y dejamos así. En el reino de Dios no solo se desperdicia lo que se usa mal, sino también que se desperdicia lo que nunca se usa, a pesar de que Dios se lo dio. Y Dios nos ha dado cosas que Él quiere que usemos para su gloria. Vamos a ver qué cosas, pero sigamos. Romanos 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y Pablo utiliza una imagen sencilla, una metáfora sencilla pero a la vez poderosa, el cuerpo humano, para hacernos entender la idea. Y nosotros, por supuesto, entendemos el cuerpo humano y cuando estábamos en el colegio, en el nido, nos enseñaban con imágenes más simples y ya cuando fuimos más grandes, de repente en los cursos de biología, imágenes un poco más complejas, pero entendemos perfectamente lo que es un cuerpo y que el cuerpo tiene muchos órganos y muchas partes y muchos sentidos y muchas partes que lo conforman. Y todas esas partes, valga la redundancia, son parte del cuerpo. Y yo no tengo muchos cuerpos, tengo un solo cuerpo. Pero este cuerpo tiene muchos órganos y cada órgano tiene su función. Y todos los órganos y todas las partes del cuerpo son importantes y son necesarias para su correcto funcionamiento. Si una parte del cuerpo no funciona bien, todo lo demás se entorpece. Estaba comentando hace un momento con mi tocayo, con Fernando, con Karim también estábamos hablando y comentaba acerca de que tengo una especie de hernia, una pequeña hernia en la espalda, no sé a qué altura, pero la cuestión es que cuando se presiona mucho, ¡pum!, me toca el nervio de la ciática y el nervio me da, pero me hace doler hasta la punta del dedo del pie. Entonces cuando te duele todo, ya no puedes caminar bien, no te puedes sentar bien, no puedes descansar. Y acaso dije, es ciática, tranquila. Pierna, es tu problema. No, todo yo estoy mortificado por causa de ese problema. La mano no hace lo mismo que el ojo, la nariz no cumple la función de la boca, pero todos son necesarios. Imagínense a los órganos del cuerpo jactándose uno contra los otros. Los ojos, yo soy el que ve las cosas primero, por mí pueden apreciar la creación de Dios, yo soy lo más importante, porque gracias a mí no se tropiezan cuando caminan. ¿No? Y los oídos, oye, ¿qué hablas? Un aplauso para los oídos. Y el oído no puede aplaudir, pero dice, bueno, te vas a vanagloriar cuando yo soy el que escucha todas las cosas, yo soy el que está al tanto de cualquier peligro que se pueda acercar y alguna circunstancia difícil. Y eso la nariz, oye, ¿qué te pasa? Yo soy más importante que todos. Si no, por ejemplo, el otro día que estaba oliendo a gas, si no hubiera sido por mí, hubiera explotado la casa, ¿no es cierto, Liliana? La nariz es lo más importante y así, cada uno jactándose de su importancia. La boca también, ¿no? No, yo soy el más importante porque por medio mío se expresan las necesidades y si cerramos la boca no se puede decir nada. Y está una pelea entre ellos, ¿no? Y todos quieren decir quién es el más importante, pero cuando
Cuando se pelean entre los miembros, entonces hay un descontrol total. Y si de repente todos los miembros dicen, ¿sabes qué? Mejor todos dejamos de funcionar para que nadie se pelee, y entonces ¿qué pasa? El cuerpo no funciona. A veces en la iglesia pasa lo mismo. Dios no nos llamó para competir por protagonismo, sino para servir juntos, cada uno en el lugar que Dios nos asignó. Y Pablo añade algo clave, que lo resalté en amarillo hacia el final. Somos miembros los unos de los otros. En el cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros. Y por favor, creo que es indispensable hacer hincapié y énfasis en esto. No solo le pertenecemos a Cristo, también nos pertenecemos los unos a los otros. Lo que hacemos o dejamos de hacer afecta al resto del cuerpo. Por eso incluso nuestra sola presencia en la iglesia es importante. Una sonrisa, una palabra de ánimo, una oración por un hermano, el hecho de estar ahí. ¿No se imaginan? A veces hay personas que dicen, no, pero yo soy muy calladito, muy tímido, yo voy nomás y me siento, yo no hago nada. Pero el hecho de verte, saludarte, abrazarte, me anima, me fortalece, me contenta. Y muchas veces no nos damos cuenta de cuán importante es lo que Dios puede hacer con nosotros cuando estamos formando parte del cuerpo de Cristo. Hay veces que nos sentimos mal, estamos destrozados por dentro, diferentes circunstancias que estamos experimentando. Decimos, Señor, no quiero ir a la iglesia. ¿Cuántas veces algunos de ustedes han estado destrozados por dentro y aún así se han sobrepuesto, han venido? Y a la hora que han venido, han abrazado a otra persona, han saludado con mucho cariño, con mucho amor a otra persona, han orado por otra persona y otra persona ha terminado siendo bendecida por ti, a pesar de que estabas destrozado por dentro y viniste. Entonces, cuando falta algún miembro del cuerpo de Cristo, se deja sentir, el cuerpo lo siente. Y la vida cristiana no ha sido diseñada para vivirse en solitario. En Cristo no solamente somos responsables de lo que hacemos ante Él, sino que también es importante estar para los demás. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que pueden contar conmigo? No contesten, no, mentira. ¿Puedo yo contar contigo? Gracias. Ya, vamos a hacer un experimento, ¿ya? Cuando llegue a 3, vamos a contar del 1 al 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qué bien, sí puedo contar con ustedes. Bueno, los demás pueden contar contigo. ¿Tú puedes contar con los demás? Es importante el cuerpo de Cristo. Nuestro Dios, para que le glorifiquemos y para que nos edifiquemos unos a los otros, nos ha capacitado además dentro del cuerpo de Cristo. No nos ha dejado sin nada. Y eso lo explica el apóstol Pablo en los siguientes versículos. En los versículos de Romanos 12, del 6 al 8. Y Pablo dice ahí, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, y ahí va a nombrar a estos dones que los vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Pero se nos dice que tenemos dones. Los dones son habilidades o capacidades conferidas por el Espíritu Santo de Dios para que cumplamos nuestras funciones dentro del cuerpo de Cristo. Primeramente para glorificar a Dios, pero también, y muy importante, para que nos edifiquemos los unos a los otros, para que Dios nos use. Pero, ¿qué significa un don? Un regalo. Entonces, para que reconozcamos que lo hemos recibido de Dios por gracia y nunca nos jactemos de que, es que yo soy así, yo soy muy amoroso, yo soy muy dadivoso, yo soy así, yo soy asá. Nunca cabe la jactancia. Pero hemos recibido dones. El apóstol Pablo tenía dones, habilidades que las utilizaba. Y todo es para servir al Señor y para servirnos los unos a los otros. Dice Pablo, según la gracia que nos ha sido concedida. Y nuevamente, al igual que en el versículo 3, aquí en el versículo 6, según la gracia que nos ha sido concedida. Entonces Pablo nos recuerda que lo que tenemos no es gracias a nosotros, sino
por una gracia concedida por Dios a nosotros. No nos podemos jactar sobre los demás y eso nos sirve para que sirvamos con humildad y siempre dándole toda la gloria a Dios. Primeramente, entre los dones, acá hay una lista de unos cuantos dones, los he resaltado en amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero no son los únicos. Los dones del Espíritu Santo más amplificados, más detallados, están en 1 Corintios capítulo 12. En 1 Corintios 12, 13 y 14 están todos los dones del Espíritu Santo. Quizás no todos, porque Dios puede tener algo más, pero hay bastantes dones detallados allí. Y en 1 Corintios 13 está el mayor de todos los dones, el amor. Pero Pablo nos da una muestra aquí en Romanos, una muestra de cosas que necesitamos para glorificar a Dios y también para edificarnos los unos a los otros. Primeramente menciona, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía, Pablo lo explica bien en 1 Corintios capítulo 14. Si ustedes quieren entender mejor acerca del don de profecía o del don de lenguas, pueden leer 1 Corintios capítulo 14. Ahí se nos da un marco claro. Dice en 1 Corintios 14:3, no estoy poniendo el versículo acá en la pantalla, pero para que ustedes lo sepan y lo pueden ver en sus Biblias. En 1 Corintios 14:3, Pablo nos da un marco claro con respecto a lo que es la profecía. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Repetimos, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿A qué no era profetizar? ¿No es adivinar el futuro? Los seres humanos comunes y corrientes durante todas las épocas de la humanidad, todos siempre han tenido una angustia por conocer el futuro. ¿Y qué será de mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a casar? ¿Me voy a sacar la tinca? ¿Cómo me va a ir? ¿Me iré de viaje? ¿Y qué hace la gente cuando quiere saber el futuro? ¿A quién recurre? A los brujos, a los adivinos, a los chamanes, al horóscopo. Parece mentira que periódicos serios del Perú no pueden publicar un texto de la Biblia, pero sí publican el horóscopo. Y nos critican a los cristianos por hacer énfasis en la Biblia. Pero ya publican el horóscopo y está la gente que coge el periódico y lo primero que hace es ir a la última página para ver el horóscopo. Y, no, yo lo hago por juego, pero en el fondo hoy día vas a conocer a alguien muy importante. Dentro de poco vas a hacer un viaje. ¿Quién no va a hacer un viaje dentro de poco? O a conocer a alguien importante. Todo lo que es adivinación es influido por fuerzas demoníacas que juegan con probabilidades. Por eso es que a veces aciertan, pero la mayoría de veces no aciertan. Y entonces, ¿qué pasa? Desde hace siglos, miles de años atrás, los seres humanos concurren a los brujos. Y de repente el Señor le dice a su pueblo de Israel, tú no vas a consultar a brujos, ni adivinos, ni hechiceros, ni vas a consultar a los muertos. Eso lo hacen los demás pueblos que están alrededor tuyo, pero tú no lo vas a hacer. Porque Israel tenía a su Dios para poner toda su confianza. Si confías en tu Dios, no necesitas estar angustiado por tu futuro, porque tu futuro está seguro en tu Dios. Y lo mismo se traslada después para los creyentes cristianos, de tal manera que la adivinación junto con las hechicerías está en lo que Pablo denomina las obras de la carne, que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Entonces, no es así nomás la cosa de la brujería y de la adivinación. Pero ¿qué sucede? Los creyentes cristianos se entregan al Señor, empiezan a caminar con Cristo y de pronto, ¿y ahora cómo puedo hacer para saber mi futuro? Ya no puedo ir a los brujos. Entonces, que venga el profeta. Invitan al profeta a la iglesia para que les diga su futuro. Entonces hay que tener cuidado por dónde se va el corazón y cómo es ejercido el don de profecía. No dudo que si Dios quiere y lo permite, Dios es soberano para permitir de repente alguna profecía predictiva. Pero no debemos nunca nosotros afanarnos y que tenemos que tomar con pinzas y mucho cuidado cuando alguien dice, así dice el Señor, tan. Y de repente así no decía el Señor. ¿Y cuántas veces muchas personas se han chasqueado por atreverse a decir, así dice el Señor, cuando el Señor no había dicho?
Principalmente es esto, como dice Pablo, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay veces, profetizar realmente es hablar de parte de Dios a los hombres, hablar de parte de Dios a los hombres, eso es profetizar. Puede existir la profecía predictiva, pero todo lo que Dios quería revelar a los seres humanos para salvación, para vida eterna y para caminar una vida que agrade a Dios, todo ya ha sido revelado y está en las Escrituras. Es decir, no va a existir ninguna profecía más que pueda complementar a las Escrituras que ya han sido dadas. Toda la revelación de Dios ya ha sido dada en las Escrituras y están completas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí tenemos todo lo que necesitamos saber para tener salvación, vida eterna y una vida que agrade al Señor. Pero cuando hablas de parte de Dios conforme a su voluntad, entonces el don de profecía se puede ejercer y a veces de repente ni te has dado cuenta y has ejercido don de profecía. Si en algún momento te has encontrado con una persona que estaba pasando por un momento muy difícil y Dios te ponía en tu corazón un versículo para compartírselo, decías, hermano, tengo en mi corazón compartirte este versículo de parte de Dios, y le lees el versículo, se lo das o se lo mandas por WhatsApp y el hermano te dice, gracias, es justo lo que necesitaba para este momento, y el Espíritu Santo está actuando. Y no te has dado cuenta y has ejercido también don de profecía y otros dones del Espíritu Santo. También cuando se expone la palabra de Dios, ¿no nos ha pasado a todos que hay veces que se está dando la exposición de la palabra y uno está sentado en la iglesia y dice, ¡ay! Está hablando de mí. Está hablando de mí. ¿Y cómo sabía el pastor que me estaba pasando esto? Y no es que el pastor sabía, es que Dios está obrando también en ese momento. Y hay veces que por medio de una prédica justo recibimos exactamente la palabra que necesitábamos de parte de Dios y se ejerce también el don de profecía. Y de muchas otras maneras. Pero está disponible. Es uno de los dones que ha sido dado a la iglesia para que nos edifiquemos unos a otros y para que glorifiquemos a Dios. Otro don, el de servicio. Si es de servicio, en servir, y el don del servicio, de repente ustedes ya han escuchado la palabra diaconía, de donde sale la palabra de los diáconos. Diaconía, la palabra griega, significa atender, ayudar, pero como un siervo. Y este es un llamado para todos. Todos los creyentes cristianos estamos llamados a servir. Y nuestro Señor Jesucristo fue el primero en darnos el ejemplo. ¿Recuerdan cuando Juan y Jacobo recurrieron a su mamita para que su mamá hable con Jesús, para que lo convenza a Jesús de que ellos se querían sentar a la diestra y a la izquierda de Jesús cuando esté en su reino? Y Jesús les dice a Jacobo y a Juan, ¿saben lo que me están pidiendo? ¿Pueden beber la copa que yo he de beber y pasar por el bautizo que yo voy a ser bautizado? Y Juan y Jacobo dicen, sí podemos. Ok, lo van a pasar, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso solamente será dado por mi Padre. Pero de ahí les dice, porque cuando los demás apóstoles se enteran de que Jacobo y Juan querían un lugar importante al lado del trono de Jesús, los apóstoles se molestaron y se empezaron a pelear entre ellos. ¿Quién va a ser el más importante? Oye, ¿tú por qué le pides ese favor? ¿Por qué usas a tu mamá para hablar con Jesús? ¿Qué tal raza? Y Pedro dice, no, porque yo quiero el ministerio de pesquería. Y Mateo, no, yo quiero el ministerio de economía. Todos están peleando ya por puestos. Si es que Jesús iba a ser el rey, pues, ¿no? Y Jesús dice, no se peleen entre ustedes. Los príncipes, los reyes de las naciones buscan poder sobre los demás y potestad sobre los demás, pero entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos manda a todos a servir. Servir a Dios y servirnos los unos a los otros. Hay muchas maneras de servir y muchas oportunidades y durante todo el día y todos los días de nuestra vida tenemos oportunidades de servir a Dios y servir a los demás. Pero también, si somos parte del cuerpo de Cristo, como hemos visto, todos somos parte de un cuerpo, también obviamente tenemos que orar y pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que Él quiere de nosotros y en qué lugar del cuerpo de Cristo quiere el Señor que le sirvamos, de una forma o de otra, como oreja, como nariz, como dedo, lo que el Señor quiera, ¿no? Pero hay muchos que dicen que no tienen nada de tiempo para servir.
No, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y eso es poco probable. Primero porque hay infinidad de maneras de servir a Dios y a los demás. A veces hay cosas en las que no me gusta mucho ponerme de ejemplo, pero lo he vivido y lo hemos vivido con Rocío desde que nos fuimos a Huánuco y estuvimos pastoreando por allá 8 años y luego regresamos a Lima. Y mientras Juan José era bebito y María Gracia también bebita, servíamos allá en el ministerio, en la iglesia, y yo tenía que trabajar también. Tenía trabajo aparte para obtener el sustento del Señor. Obviamente que vivíamos por fe. Cada sol, cada centavo que recibíamos, lo recibíamos de parte del Señor por fe. Pero trabajaba, había terminado recién de estudiar el Instituto Bíblico y tenía que servir en la iglesia. Y con Juan José chiquitito y después María Gracia, atender a los bebés, atender a la familia y todas las cosas. Y cuando algunas personas nos decían que no tenían tiempo, Rocío y yo nos miramos y decíamos, entendemos muy bien lo que es estar bien ocupados. Y aún así, siempre hay tiempo, de alguna forma o de otra. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a los pies del Señor y le pedimos ayuda a su Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso que organizó todo el universo y que organizó todos los planetas y organizó que esté el Sol, los planetas alrededor girando, la distancia de la Tierra al Sol y los demás astros y los asteroides y los demás sistemas planetarios dentro de la galaxia y la galaxia girando junto a otros millones de galaxias. Y Dios organizó todo y organizó toda la creación y todo. ¿Para Dios será algún problema organizar el tiempo de un hermanito en la iglesia? ¿Organizar nuestros tiempos? Entonces Dios nos puede ayudar a administrar bien nuestro tiempo de manera oportuna y perfecta, de manera que siempre encaje todo en todas nuestras actividades. Hace 3 años atrás, yo he seguido trabajando y sigo trabajando hasta ahorita en actividades aparte de la iglesia para tener el sustento de Dios. Y Dios me permite la gracia y la bendición de también poder servirle con el ministerio. Mi esposa también, siempre involucrada con nosotros, los chicos también, gracias al Señor. Lo digo que es una gracia, como dice Pablo, por la gracia que me es concedida. Todo es gracias a Él. Y aparte del trabajo, el Señor me permitió hace 3 años atrás meterme a estudiar a la vejez viruela, meterme a estudiar una carrera técnica y terminé administración de empresas y ahora soy bachiller técnico en administración de empresas. Pero bueno, me di el gustito, pues, porque mis hijos estaban estudiando y yo también me metí a estudiar. Y terminé, pero seguía trabajando y seguía ministrando las cosas de la iglesia y el Señor lo permitía. Y todos los martes o miércoles de la noche me voy a jugar fulbito. Hay tiempo para todo. El Señor hace que todo encaje perfectamente y nos ha regalado momentos preciosos a la familia también, para en alguna oportunidad hacer un viajecito por ahí. El Señor puede encajar todas las cosas. Entonces, cuando vienen donde Rocío, donde mí, me dicen, es que no tengo tiempo, está bien, te vamos a mirar con carita de amor, pero sabemos bien cómo funcionan las cosas, pues, porque las hemos vivido. Vivimos, Rocío con su panzota sirviendo en la alabanza, y cuando nació Juan José y le tenía que dar esto, una hermana nos lo cuidaba mientras Rocío cantaba, y siempre pasando malabares, ¿no? Pero siempre hay oportunidades. Todos los creyentes cristianos debemos tener una actitud de siervos. Pero es cierto que hay algunos que reciben especialmente el don de servir y se refleja en hechos concretos, porque hay gente que no puede estar quieta, tiene que estar atentos viendo qué hago o qué no hago, ¿no? En hacer algo útil para la iglesia o para los demás. Otro don conferido a la iglesia para que glorifiquemos a Dios y para que nos edifiquemos los unos a los otros. El que enseña, úselo en la enseñanza. En la iglesia hay hombres y mujeres especialmente capacitados por Dios para enseñar. Enseñar no lo que se nos ocurra, no nuestra propia opinión, no los consejos del hermano Fernando, sino el consejo de Dios, la palabra de Dios, que es lo que transforma vidas realmente. Pero el llamado de maestro en el sentido pastoral y doctrinal de la congregación es ejercido normalmente por los pastores, a través de la predicación y de la enseñanza pública de la palabra. Nosotros
en la iglesia en la que yo he sido formado, nuestra iglesia en Calvary Chapel no es una denominación, pero es un movimiento. Y todas las iglesias de Calvary Chapel alrededor del mundo tienen una misma filosofía, una misma declaración de fe. Y creemos que las Escrituras no respaldan que las mujeres ejerzan el pastorado. ¡Ah! No, las mujeres son muy importantes, muy importantísimas, pero bíblicamente las Escrituras no respaldan la posición de que las mujeres puedan ejercer pastorado o autoridad doctrinal sobre la congregación. Pero eso no niega ni minimiza que muchas hermanas han recibido don para enseñar. Y muchas hermanas lo pueden ejercer de manera bíblica y muy valiosa en la enseñanza a los niños, en el discipulado, en ministerios de mujeres, enseñando a otras hermanas. Así que hay muchos lugares y muchas oportunidades para que todos ejerzamos lo que el Señor nos da. El que exhorta en la exhortación, el don de la exhortación. Este don es muchas veces mal interpretado y a veces también es un don incomprendido. Un don incomprendido porque por lo general a la mayoría no nos gusta ser exhortados. ¿Te gusta que te den jalones de orejas? ¿Te gusta que te llamen la atención? ¿Te gusta que te digan qué cosa está mal? Bueno, a nadie nos gusta. Y entonces los hermanos que tienen don de exhortación, algunos de repente se pasan un poquito de la raya con su don de exhortación y ¡fum!, te dicen, ¿por qué esto y el otro? Y las personas se resienten. Y a veces hay de todo. Hay personas que se resienten porque nunca les dicen nada. Y hay otras personas que les dices algo aunque sea pequeñito y se resienten tanto que ya no quieren volver a la iglesia. La palabra exhortación viene de paracaleo o paracalesis. Paracaleo es exhorta y paracalesis exhortación. Y es la misma raíz de paracleto. ¿Recuerdan el paracleto que significa animar, consolar, ayudar, llamar cerca para exhortar? O sea, puede significar exhortación, puede significar reprender, pero también puede significar animar. Puede significar amonestar, pero también alentar. Entonces, ¿cómo se ejerce este don de exhortación? Este don incomprendido muchas veces. Con amor y mansedumbre, con empatía, no con aires de superioridad. Oye, ven tú que estás ahí, yo soy muy experimentado, yo tengo años en el Señor y tú eres nuevecito, pues yo te voy a decir cómo son las cosas. Y no, también se exhorta de manera oportuna, hay que saber ser oportuno. Hay momentos y lugares. Una vez estamos en un grupo así grande, y una persona se para y se pone a gritarme delante de todos los demás y a decirme 4 cosas delante de todos los demás. Digo, es que yo hablo las cosas claras. Sí, pero en la Biblia dice que me llames la atención de uno a uno. Que si tienes algo contra mí, me lleves aparte y me hables a mí a solas, no que me gritonees delante de todos. Entonces eso es antibíblico, hay que ser oportuno para el don de exhortación. Y se exhorta también para edificar. No es para descargarnos emocionalmente. De repente el que tiene el don de exhortación vino cargado, le fue mal en la chamba, se peleó con su esposa, viene a la iglesia y viene encima a exhortar a alguien. Y termina renegando. En Gálatas 6.1, no está el versículo aquí, pero yo lo nombro. Gálatas 6.1, Pablo dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, la exhortación, el don de exhortación, se efectúa con amor, con mansedumbre, teniendo en cuenta que aquello que yo le estoy llamando la atención a un hermano para que corrija, de repente más adelante yo puedo caer en el mismo error. Así que tengo que ser muy humilde y muy cuidadoso. Otro detalle, ¿cómo voy a exhortar a alguien que está en un pecado si yo también estoy en el mismo pecado? ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo de la viga en mi ojo? Y en el Salmo 51, David se arrepiente, le pide perdón a Dios y le pide que lo limpie. Dice, después que me limpies, entonces enseñaré a los pecadores enseñaré tus caminos. Otro don, regalo de Dios, otra gracia para que glorifiquemos a Dios y nos edifiquemos unos a otros. El que comparte con liberalidad, como están haciendo hoy día muchos, para deleite de otros, ahora más tarde. El que comparte con liberalidad. Todos los creyentes estamos llamados a compartir y a ser generosos, pero hay algunos a quienes Dios ha dado una inclinación especial y constante para buscar de suplir la necesidad de los demás.
ya sea espiritualmente, emocionalmente, pero a veces también con ayuda práctica, con víveres o con ayuda material. Y este don debe ejercerse con una generosidad sincera, no por mezquindad ni por cálculo. Oye, el hermano tal tiene tales familiares y tiene tales contactos, entonces hay que ayudarlo porque después nos puede ayudar. Jesús dijo, ayuda o dale al que no te lo puede devolver. Entonces ahí realmente estarás haciendo algo bueno. Debe ejercerse también con humildad, el compartir con liberalidad, con humildad, sin jactancia alguna, sin buscar reconocimiento ni aplauso. ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo con respecto a hacer limosnas? Que tu mano izquierda no se entere lo que ha hecho tu mano derecha. Recordando que el verdadero reconocimiento viene de Dios y no de los hombres. Otro don, otra gracia concedida por Dios a los miembros de la iglesia para que lo glorifiquemos y para que nos edifiquemos unos a otros. El que preside con diligencia. No se trata de que alguien esté por encima de los demás, sino de alguien que cumple con una función de guía y de liderazgo dentro del cuerpo. El cuerpo debe tener cabeza, la familia debe tener cabeza. En el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. En la iglesia cristiana, cada congregación tiene su pastor que la lidera. Pero esa guía y liderazgo se debe ejercer siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. He escuchado a veces a algunos líderes o pastores decir que no hay que hacer amistad con las ovejas, para que no se enteren de tu vida y para que no te busquen tus defectos y para que no te critiquen. Guarda tu distancia. Incluso había un pastor que llegaba a una iglesia muy grande, muy numerosa acá en Lima, y cuando llegaba lo traían en un auto, parecía blindado, bajaban los guardaespaldas y le hacían un pasillo para que pase, el pastor le abrían la puerta, bajaba y saludaba como Miss Perú, y se pasaba de largo para entrar de frente hasta el púlpito, subía al estrado, predicaba y de nuevo salía con las mismas, saludando así. Y no se mezclaba con la gente, no conversaba con la gente. Y una vez este pastor estaba regando su jardín en la puerta de su casa y por casualidad pasó un hermano que lo reconoció. ¡Pastor tal! Hola, hermanito. ¿Cómo está? Qué gusto de verlo. ¿Qué tal oportunidad? Gracias a Dios, porque justo quería preguntarle algo. No. A mí no me preguntes nada, para eso están los consejeros en la iglesia. Distantes. ¿Así era Jesús? Jesús que le decía a los apóstoles, ahora me pueden llamar amigo, que se sentaba a comer con pecadores. Muchos dicen que el pastor debe oler a oveja. No sé si suena muy bonito eso, pero la cosa es que el pastor debe estar involucrado con las ovejas. Involucrado. Esa guía y liderazgo también debe ser ejercida con diligencia, con responsabilidad y con cuidado. Y este don se ejerce correctamente, facilitando que cada miembro cumpla bien su función para el bien de todo el cuerpo. Cuando la iglesia es pequeña, podemos estar al tanto de lo que hacen las personas que toman responsabilidades. Luego la iglesia va creciendo, puede ser que crezca, puede ser que no, pero hay iglesias muy grandes. Hay iglesias que le llaman mega iglesias. En Estados Unidos hay iglesias de 15,000 miembros, de 20,000 miembros, de 5,000 miembros. ¿Cómo el pastor va a estar al tanto de todos los líderes, de todos los ministerios que pueden llegar a ser miles? Pero tiene que haber una cadena de liderazgo bien organizada, de tal manera que las responsabilidades se delegan y que hay plena certeza y confianza en lo que se está haciendo. Por ejemplo, los ministerios de niños son muy delicados. Nunca se puede dejar niños a expensas de adultos, a solas, sin que haya ningún control de por medio. Nuestra hermana Lili, nuestra hermana Andri sabe muy bien al respecto y quizás algunos otros que hayan participado en ministerios de niños. ¿Cuántas veces han habido circunstancias horribles en orfanatos cristianos? Porque no se siguieron los cuidados adecuados. ¿Y quién es el responsable? No, el responsable es él el que hizo la cosa mala. Sí, pero tenía que haber alguien que le ponga la supervisión adecuada para evitar que esas cosas sucedan. A veces hay cosas que se nos escapan de la mano, pero hay que tener cuidado de ser muy diligentes con todos los aspectos. Bueno, siguiente don, el que hace misericordia con alegría. Creo que es el último que vamos a ver el día de hoy. Sí, el que hace misericordia con alegría. Indica una acción activa, el que hace misericordia con alegría. Y se refiere a quienes han recibido de Dios una sensibilidad especial para mostrar compasión,
cuidado y ternura hacia los que sufren, hacia los enfermos, los afligidos, los quebrantados, los olvidados, los que necesitan verdaderamente misericordia, aunque en realidad todos necesitamos misericordia en determinados momentos. Pero el que hace misericordia con alegría se convierte en un ejemplo vivo y en un transmisor del carácter de Dios, porque tenemos un Dios misericordioso. Y Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y los que hacen misericordia con alegría muestran con hechos cómo es el corazón del Señor para con respecto a los necesitados. Dios nos dio todos estos dones y muchos más, no para que los guardemos en el botiquín y los admiremos. Qué bien, nuestro botiquín está lleno de dones, está lleno de medicinas. Anda, coge lo que te corresponde para usarlo. No, yo no. A todos nos quema coger lo que está en el botiquín. Bueno, son para usarlos. Hay que abrir el botiquín, hay que tomarlos, hay que usarlos cuando hay necesidad para glorificar a Dios y para edificarnos los unos a los otros. Para terminar, hace 7 meses comenzamos a caminar como Iglesia Santo y Verdadero en esta nueva etapa. Antes habíamos tenido congregación de Santo y Verdadero hace varios años atrás, en diferentes momentos, pero hemos retomado hace 7 meses. No somos una iglesia perfecta, empezando por Acanga, pero somos una iglesia viva. No somos muchos todavía, pero somos un cuerpo de Dios que se está formando, o que Dios está formando con intención y con propósito. Cada reunión, cada oración, cada palpitar de cada uno de ustedes pensando en sus hermanos, estando al tanto los unos de los otros, todo ello ha sido parte de cómo el Señor nos está uniendo en Cristo. Romanos 12, que lo estamos estudiando y que lo vamos a seguir estudiando las semanas que vienen, dice que siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por eso hoy queremos animarnos y exhortarnos con amor. Si has llegado en tu vida cristiana hasta aquí, sigue perseverando. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Si aún no encuentras bien tu lugar dentro del cuerpo de Cristo, no te desanimes. Ora y pídeselo. El Señor da su Espíritu Santo a quienes se lo piden. Dios es bueno. No te desanimes, el Señor te va a mostrar con amor y paciencia qué es lo que quiere de ti. Es que yo no sirvo en ningún área porque yo no sirvo. Yo no soy muy útil, yo no tengo habilidades. No te preocupes, ¿sí? Si no te sientes útil y no tienes habilidades, eres la especialidad de Dios. Y Dios se puede glorificar grandemente en ti. Dios está formando un cuerpo, así que sigamos creciendo, sigamos sirviendo, sigamos amándonos. Y que sea esa nuestra visión, ¿no? En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, por el amor que se tengan los unos a los otros. Que nos conozcan por el amor de Cristo en forma real y concreta en nosotros, siempre, como decimos siempre, primero para la gloria de Dios y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.